Somos Radio Universitaria. Somos música. Somos Vida Universitaria. Somos Ibero Radio. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán, transmitiendo desde su programa Detrás de las Rejas para Medios Universitarios Ibero Radio. Vamos a hablar en este programa, como siempre, hablamos de la cárcel, del sistema penitenciario, de lo que pasa y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la única intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra. En esta ocasión, como siempre, me da muchísimo gusto saludar a nuestro querido amigo Gustavo González. Buen día. ¿Qué tal, mi Gus? Hola, Luis. Saludos a todos nuestros radioescuchas desde el rincón del planeta donde se encuentren. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Sí, vamos a hablar de cosas que sucedieron en esta semana, cosas muy importantes, cosas como algo que no tenemos que dejar pasar, que me estoy refiriendo al cierre de un centro penitenciario federal, el Centro Penitenciario Federal número 2, ubicado en Puente Grande, en el estado de Jalisco. Es un centro penitenciario de máxima seguridad, del que pues se evadieron, entre otros, el tristemente célebre Chapo Guzmán. Y precisamente uno de estos fue el argumento que se utilizó, entre otros, entiendo, para pues tratar de cerrarlo, bueno, no tratar, ya ordenar que se cerrara, que dejara de operar, ya que se presumían actos de corrupción, pero además ya mucha ineficiencia en su operación, mi Gus. Sí, efectivamente, un centro federal que siempre estuvo en el ojo del huracán, tuvo muchos cuestionamientos, alegaban las visitas, mucha violación a derechos humanos y la verdad, pues bueno, festejamos que la autoridad federal haya decidido cerrar este lugar, pero por ahora con el cierre de este centro por decisión propia, o sea, haciendo una autocrítica, habla bien del cierre del penal federal número 2, porque, como les repito, ya estaba muy señalado en muchas cuestiones, además de que el propio penal ya no era óptimo no reunía ya las características óptimas para brindar la reinserción social que tanto anhelamos, porque pues ya las instalaciones eran viejas, estaba ya deteriorado todo lo que es el penal, y al final el último traslado que se hizo de ahí, si no me equivoco, fueron alrededor de 400 personas privadas de la libertad, las que fueron distribuidos a diversos centros federales. Y otro de los argumentos, Luis, que escuché del propio presidente de la República, es de que la federación tiene a su cargo, como bien recordarás, Luis, 8 centros federales que se manejan bajo el esquema del CPS, que es Contrato de Prestación de Servicios, que algunas personas confunden con la privatización de las prisiones. He oído diferentes voces y leído diferentes reportajes que dicen que cuando se abrieron esos centros se estaba privatizando, ¿no?, la ejecución de la pena y que había penales privados. Y lo que pasa es que no son privados, Luis, lo que pasa es que se manejan bajo ese esquema de contrato de prestación de servicios. Les comento que hay incluso hospitales de primer nivel, hay uno en el Estado de México y otros en otras partes de la República que no recuerdo por el momento, que se manejan bajo ese esquema. Es un contrato de prestación de servicios donde efectivamente sí interviene la iniciativa privada, pero interviene desde la concepción propia del penal. ¿Qué quiere decir esto? El penal se construye, el propio particular, la empresa contratada paga el terreno desde donde se va a ubicar el centro penitenciario y se encarga de toda la construcción. Todo el proyecto arquitectónico lo hace el particular y finalmente cuando entrega el centro a la autoridad penitenciaria, sigue administrando algunos servicios, Luis, como es la lavandería, como es la comida, como es personal administrativo y de intendencia.
que se encuentra en el centro, pero todo el personal de custodia, directivo y técnico, pues pertenecen a la federación, al gobierno federal. Entonces los penales no son de la iniciativa que tuvieron ellos, y administra algunas, las que te he mencionado, y entonces para ellos se paga una renta mensual durante varios años por contrato, y al bueno, las instalaciones y todo lo que ahí está va a pasar a cargo, a parte de gobierno, pero por lo pronto se paga esa renta. Entonces uno de los argumentos también para el cierre del CENTRESO número 2 es que se estaban pagando las rentas en los centros federales bajo el régimen o el esquema de CPS, contrato de prestación de servicios, y entonces no estaban a su máxima capacidad o a su capacidad instalada, y entonces las rentas se pagan lo mismo por una persona ahí interna que por 2.400 personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, el argumento creo que es válido al decir, bueno, si ya tenemos un penal que está obsoleto y construyeron en su momento 8 bastante considerable porque los penales de buen diseño y de buena administración en todo lo que se refiere al contrato, porque si no hubiera eso, o si hay fallas al contrato, las multas que se les imponen son muy altas y se les descuenta de la renta. Entonces, hay hospitales que funcionan muy bien. Entonces, estos centros federales, pues bueno, habría que ocuparlos. Y entonces, si hay espacios y hay centros que ya no funcionan, consideramos un acierto que la federación para dar paso al traslado a los centros federales que te comento, ¿no? De contrato de prestación de servicios, Luis. O sea, entiendo, y para que los amigos que nos escuchan lo comprendan de mejor forma, existía un modelo ya obsoleto, probablemente corrompido, probablemente inoperante, y otro modelo en el que se estaba pagando una suma sin que estuviera completamente ocupado el espacio. Entonces, pues la decisión que se tomó bajo el razonamiento siguiente de cerrar el centro penitenciario número 2 fue que pues trasladar a las personas de este centro pues poco bien operado, pasarlos a un centro en donde de por sí se está erogando un gasto público, ¿no? Porque entiendo que en algún momento nuestra querida amiga Saskia Niño de Rivera, que es fundadora y presidenta de Reinserta, quienes se dedican desde hace muchos años exitosamente al sistema penitenciario desde esta organización de la sociedad civil, mencionaba en una entrevista y en algunas publicaciones que una persona privada de la libertad le cuesta al Estado aproximadamente 400 pesos. Y en los centros penitenciarios manejados bajo este modelo de CPS les cuesta más de 1,000 pesos. Entonces, lo que entiendo es que pasaron a las personas que estaban en un centro pues ya poco exitoso, las pasaron a un lugar en donde van a estar y que ya se está erogando ese gasto, ¿no, amigos? Sí, efectivamente, yo supongo que la cuenta se eleva porque me imagino que en cada uno de estos centros penitenciarios manejados bajo el esquema de multiplicas el número de camas por lo que pagas por renta al mes, y entonces me imagino que ese es el costo que te da por persona privada de la libertad, lo que te cuesta ese centro. Si, por ejemplo, son 2.300 espacios los que se tiene en un centro federal bajo el esquema entonces lo que se paga de renta dividido entre los internos que puede albergar, da el precio que cuesta ese penal por cada persona privada de la libertad, pero tenemos que tomar en cuenta que se está tomando en cuenta el gasto desde que se compró el terreno, desde que construyó el penal, desde que se equipó el penal, el sueldo de mantenimiento preventivo, a los traslados de las personas, la lavandería, absolutamente todo, el equipo de cómputo, las luces. Imaginen todo lo que puede existir en un centro penitenciario. De eso se encarga la empresa con la renta que paga, con la renta que se paga, la que le paga la federación. Entonces, también les dan alimentos. Todo eso es en este esquema. Entonces, parece caro
pero es lo óptimo, ese es el ideal, que buscando la mejora del sistema penitenciario. Y cuando ya llega una mejora, lo queremos comparar con penales ya obsoletos. Entonces decir, oye, nuestros penales nos cuestan más baratos. Pues sí, pero son penales que ya están obsoletos. Y yo estoy cargando el costo de construcción de ese penal, porque el penal pues ya lleva muchísimos años. Entonces pues no les están cargando. Entonces claro que sale más barato, porque solamente es el costo de alimentación práctica, que es el de sueldos, por ejemplo, no se está cargando en estas cuentas. En cambio, en esto, como si se paga una renta, pues obviamente pareciera, pero no es así. Y si lo es, creo que es en aras de la mejora, porque yo he estado trabajando, se los digo por eso de primera mano, en 2 de estos centros federales. Todo lo que podemos criticar de otros centros, ahí funciona perfectamente bien. Entonces, obviamente, si nos ponemos a comparar para hacer una analogía o para un poquito más comprensible, Luis, si me quiero ir a Acapulco, pues a lo mejor se me descompone 4 o 5 veces en el camino, lo tengo que estar llevando al taller a cada ratito, no. Entonces yo voy a cambiar de carro, o otro cuate trae un carro del año, dice, pues claro que le costó mucho más que mi carcacha, que es un carro que me va a llevar en mucho menos horas a Acapulco, nunca se me va a descomponer, me va a tener... Lo mismo pasa pues en los penales, ¿no? O sea, sí decir, bueno, pues es un carro más caro, claro que es un carro más caro, pero da más rendimiento por kilómetros, entonces, pues finalmente eso es lo que sucede en estos lugares, y cuando haces la comparación simplemente así, nada más, de que nos cuesta más caro, pues sí. Sí, parece que... seguiríamos buscando bajo este razonamiento lo más barato, que al final sale caro. Y efectivamente, pues el rendimiento y el objetivo se cumple, y yo me atrevo a pensar que la diferencia no es tanta. Y la decisión que se tomó entonces fue ocupar ese dinero que realmente se está pagando, que sí se está utilizando, pues, erogando, llevar a las personas para que efectivamente se utilice ese dinero público, ese recurso público en un centro penitenciario ya existente. Entiendo que se los llevaron a Oaxaca, ¿no? A gran parte, o cuando menos a los últimos internos de Puente Grande, y los llevaron a Oaxaca, a un centro de esta naturaleza, ¿no, me gusta? Sí, así es un centro que está en Oaxaca, en Minahualco, no me acuerdo cómo se llama el municipio donde se encuentra este penal, pero existe otro en Sonora también, existe otro en Ocampo, Guanajuato, está el femenil en Morelos, en fin, o sea, son 8 en la República Mexicana que fueron manejados bajo ese esquema. Mucha gente de Islas Marías también fue a dar a estos centros federales, entonces, digo, aunque sí no nos gustó mucho que desapareciera Islas Marías, Luis, ahí en la cuestión económica sí era muy caro Islas Marías. En su momento lo quisieron hacer complejo penitenciario y se metió mucho dinero en construir muchas cosas ahí para que fuera un gran quejo. Pero tenemos que tomar en cuenta que el archipiélago Islas Marías pues está afuera, son islotes que se encuentran en el mar, y llevar la electricidad y todos los insumos, Luis, era muy caro, muy, muy caro. O sea, entonces en relación al costo-beneficio, por lo que es la cuestión de lo que se daba ahí, de la libertad que tenían ciertas personas, que el lugar se prestaba a la reinserción social, indiscutible. Yo, haciendo una reflexión más profunda en las cuestiones económicas, pues a lo mejor funcionó muy bien en alguna época donde las cosas eran más baratas, había menos población, no sé, pero para lo que querían hacer, que era el complejo penitenciario, al parecer no era óptimo en razón del costo-beneficio, ¿no? O sea, sí, colonia penal ahí, un régimen abierto y también un régimen de máxima seguridad, por eso iba a ser complejo penitenciario. Pero al llamarlo ya complejo, pues se crean más expectativas de población, más expectativas de alimentación, de servicios, de energía eléctrica, drenaje. Entonces, a la larga que no iba a ser costeable, y el gobierno, pues creo que así lo analizó. Entonces es una de las causas entendibles por las que se cerró Islas Marías. Las inentendibles son que, pues bueno, funcionaba muy bien para la reinserción social, ¿no?
Entonces, pero Puente Grande, no, o sea, ahí hay pros y contras en Islas Marías, pero en Puente Grande no había casi ningún pro, eran puras contras, y pues bueno, por eso consideramos la decisión acertada. Así es, lo que pasó en Islas, lo que se criticó en Islas fue la desaparición del modelo, que sí abonaba, era un modelo diferente, era un espacio, por supuesto, abierto, en el que la persona no estaba entre cuatro muros, pues realmente el modelo era diferente, por eso se criticó tanto. Pero en el caso de Puente Grande, pues era un espacio, eran cuatro paredes en el que estaban sometidos a un régimen en teoría muy estricto, como pues es lo que van a estar viviendo en este nuevo centro de Oaxaca. Hay que recordar, queridos amigos, que en este centro, como les decía, hubo algunas irregularidades o muchas irregularidades por las que también se consideró el cierre. Yo les quisiera recomendar un libro que se llama Los Malditos, escrito por un periodista de nombre Jesús Lemus, que él estuvo privado de la libertad en este centro de reclusión de Puente Grande, porque, pues, según su dicho, fue acusado falsamente por el régimen de donde estaba, ya que, pues, criticaba mucho, de una forma muy ácida, a las administraciones. Entonces, según su dicho, según lo que dice o lo que escribe en este libro, en donde narra toda su experiencia, pues él dice que le hicieron un acto de injusticia, y mientras se defendía o no, lo llevaron ahí a este centro de Puente Grande, y ahí describe con claridad cómo son los pabellones o cómo eran las celdas, a quién tenía de compañeros. Habla de Caro Quintero, habla de muchos, pues tristemente célebres personajes de la delincuencia en nuestro país. Yo les recomiendo mucho este libro a todos ustedes que les interese este tema, para que se den cuenta de una forma clara, muy objetiva, de la estructura y de cómo se vivía el régimen, cómo una persona, un interno, no podía hablar con el otro, siempre estaba cuidado y custodiado por una persona de seguridad y custodia, por supuesto, para que no tuviera contacto con los demás. Sin embargo, ellos tenían algún tipo de comunicación por las noches, entre celda y celda se comunicaban o se gritaban o se escribían, y ahí se generan algunas pues alianzas, empatías, porque pues así es como así es como funciona nuestra sociedad. Por eso entonces les recomiendo este libro. No sé si tú ya tuviste oportunidad de leerlo. No he tenido oportunidad. ¿Nos repites el nombre para que tomen nota los compañeros, la audiencia que nos escucha? Se llama Los Malditos de Jesús Lemus. Él es periodista, e incluso creo que ya hay una segunda parte, Los Malditos 2, ese yo no lo he leído, pero el primero sí lo leí, y está muy interesante porque es muy objetiva su descripción. Atenderemos entonces a su invitación. Fíjate que hay que recordar, es interesante, el cierre de cualquier centro penitenciario, Luis, siempre genera muchas expectativas y muchas cuestiones. A mí en lo particular me ha tocado cerrar centros e inaugurar otros. Y siempre hay un velo de misterio cuando se cierra un centro penitenciario. Hay anécdotas, hay cuestiones hasta fantasmales que se manejan. Sí, leyendas. Pero fíjate que aquí lo interesante, ahorita platicamos alguna anécdota, pero lo importante, lo destacable aquí es que la propia administración penitenciaria es la que decide cerrar el centro penitenciario, porque hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en Colombia fue cerrado una gran penitenciaria cerrada por decisión judicial, Luis. Un juez de garantías, un juez decidió, ordena el cierre total del establecimiento, ¿no? Porque había violaciones reiteradas, alarmantes, privadas de la libertad. Entonces, por decisión judicial, y pues cerrar un centro no implica movimientos de las personas que se
el cierre de la administración, o sea, no es una cosa fácil cerrar un centro, pero cuando es por decisión judicial y se les da un término para el cierre, imagínate, digo, bueno, aquí supongo que ya la federación hizo un análisis del costo-beneficio de seguir operando ese centro, vio que tenía espacios disponibles en lugares óptimos para la reinserción social, para llevárselo. Entonces, es una decisión pensada y acertada a nuestro juicio. Sin embargo, cuando imagínate que por decisión judicial te ordenan cerrar un centro y te dan ciertos número de días o meses para cerrarlo, pues se te viene el mundo encima porque a lo mejor no tienes los espacios óptimos, no construiste centros en sí, o sea, en fin, es una acción ordenada por violación a los derechos humanos. Entonces, imagínate nada más que bueno que lo decidió la propia federación antes de que un juez de ejecución se los ordenara, ¿no? Entonces, que así debería de funcionar las cosas, Luis. Hay centros que ya deberían de ser ordenados por cualquier medio, cerrarlos. Y aquí en Puebla, pues tenemos tristes ejemplos de cárceles que deberían estar cerradas, Luis. Sí, como las en contra de las que hemos luchado durante mucho tiempo, las cárceles municipales que tienen muy malas condiciones. Efectivamente, ahí en Colombia, en la Modelo, entiendo que fue una mujer, una jueza, creo que así es. Primero le anunció a la administración que tenían que dejar de recibir personas en ese centro. Y al cabo de un año, creo que ya les ordenó cerrarlo, o sea, vaciarlo, que dejara de operar, y les dio algún tiempo prudente, pero pues eso de cualquier manera los agarró con los dedos en la puerta, porque no fue una decisión planeada, que no fue el caso de acá de Puente Grande. Pero, y efectivamente, como comentas, existen muchas anécdotas, muchas historias, leyendas incluso, que seguramente van a salir de este cierre, como está pasando también ya en Islas Marías, ¿no? Las personas que estuvieron ahí, recientemente en Poleana, ¿recuerdas que nos escribió una persona que estuvo privado de la libertad en Islas Marías, hablando ya de pues justamente de lo que él vivió, de lo que pasó y generándose algunas leyendas? ¿Tú cuáles recuerdas en esta parte que le comentas a nuestro auditorio que cuando te ha tocado cerrar centros penitenciarios o llegar a abrir otros? Mira, a mí me tocó cerrar el centro penitenciario de Morelos, que estaba en Avenida Atlacomulco. Le conocían como la penitencia, la Penny, le decían, la Penny de Atlacomulco, y me tocó cerrarlo y después nos pasamos al ahora penal de Atlacholoaya, con toda la población penitenciaria, pero en su momento como director también me quedé administrando pues la prisión que quedó abandonada para resguardar los insumos. Pues ahí había muchas cuestiones que había que resguardar. Estaban todavía las salchichas de gas grandísimas, esas que se utilizaban, ¿te acuerdas? Entonces, pues ahí estaba el gas que se había dejado en el traslado, pues las instalaciones, todo lo que quedó de un penal vacío. Entonces, ya despachando yo como director del Cerezo de Atlacholoaya en Morelos, pues tenía un guardia, hacía turnos pues de guardias, de custodios que se quedaban solamente a resguardar ya la cárcel vacía, ¿no? Entonces, de repente se me acercaban mucho, Luis, y me pedían que los relevara, que ya no querían estar en ese servicio, ¿no? Porque los habían espantado y que no querían, ¿no? Entonces, varios me desertaron de ahí o iban a pedir a mi jefe de seguridad, al jefe de seguridad del penal, el cambio de guardia. Entonces los fuimos relevando mucho tiempo y le dije, oye, bueno, pues, ¿qué pasa, no? No, pues es que nadie se quiere, dicen que se oyen muchos ruidos en la noche y que está muy tétrico, ¿no? Porque tenían que hacer sus rondines, ¿no? Porque pues, a pesar de que estaban todas las puertas cerradas, como te repito, había muchas cosas todavía que desinstalar, las calderas, por ejemplo, los equipos estos de emergencia de diésel, ¿no? Las plantas de diésel de luz. Entonces son cosas pues que formaban parte del patrimonio del gobierno del estado de Morelos, y pues había que, en lo que lo desinstalaban los de servicios generales, pues había que resguardarlo. Entonces muchos guardias desertaron ahí hasta que hubo un valiente que dijo, yo me voy, yo me quedo ahí si quieren de fijo.
pero déjenme llevarme a mi esposa y a mi hijo. Y entonces como en muchos centros penitenciarios del país, está la oficina del director y también tiene una recámara el director para descansar, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues quédate ahí en mi recámara, pues ya estaba instalada una recámara con su cama, con sus burós, con su closet. Entonces le dije, puedes ocupar la oficina de la dirección, la recámara de la dirección, para que te quedes con tu familia, ¿no? Entonces, también al final terminó desertando él con todo y familia, él muy machito se quedó, y entonces hasta tuvimos cambio los servicios de guardia, y bueno, se contaban muchas cosas ahí, la misma gente que se iba decía que en la noche espantaban muy feo, entonces que se quedaba muy mala vibra, y pues imagínate después de más de 60 o 70 años de funcionamiento de ese penal, pues las cosas que no han sucedido ahí, ¿no? Para los que crean en esas cuestiones, pues bueno, pero pues son cosas que te platico, que no es que yo haya vivido, pero los guardias me decían, y era muy de llamar la atención tanta deserción de los guardias que cuidaban ese penal vacío. Sí, porque de suyo se vive una gran carga energética en un centro cuando está operando, y pues seguramente cuando se cierra algo debe quedar, algo debe pasar, y pues esa energía a veces no es muy fácil de explicar algunos fenómenos que suceden. Yo recuerdo otro de los cierres importantes de un centro de reclusión, le tocó al doctor Sergio García Ramírez, cuando él era subsecretario de Gobernación, y le encomendaron el cierre de Lecumberri. Él cuenta en un libro que escribe Antonio Sánchez Galindo, creo que se llama Cuestiones Penitenciarias, y él, Sánchez Galindo, que pues es otro de los grandes penitenciaristas mexicanos y desafortunadamente acaba de fallecer el año pasado, creo que fue cuando murió. En su libro, que se llama Cuestiones Penitenciarias, narra las anécdotas de García Ramírez cuando les tocó cerrar Lecumberri. Y digo les tocó porque pues eran este equipo siempre de penitenciaristas, García Ramírez, Sánchez Galindo y Quirós Cuarón, los que andaban por todos lados, pues cerrando o concluyendo un régimen penitenciario mexicano, cuando se traslada de la cárcel de Belém a Lecumberri, y luego de Lecumberri se van a diseñar un nuevo sistema penitenciario mexicano, y se van al Estado de México ya con el progresivo técnico mexicano, mi Gus. Pues ahí también manifiestan o cuentan, narran esta forma en que les toca cerrar la penitenciaría, el centro penitenciario de Lecumberri, y además lo cuentan con cierto dejo de tristeza, ¿no? De nostalgia, como pues dejando atrás muchas vidas, ¿no? Mucha energía, como decía, muchas injusticias, pero muchas historias, muchísimas historias de todas las personas que pues, transitan por ahí con justicia o sin ella, pero al final son historias de seres humanos que pues estuvieron privados de la libertad algún tiempo. Quiere decir que compartieron tiempo y espacio, y por eso en esta narración de Sánchez Galindo, pues yo veo o advierto este dejo de nostalgia, este dejo de tristeza. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Viviste lo mismo cuando tienes que cerrar un centro? Fíjate que no, Luis, porque como eran centros ya totalmente rebasados y corruptos, Luis, realmente pues la función fue esa. Yo, de hecho, acepté la condición de ser director de ese lugar porque me prometieron cerrarlo, porque ya era un centro que era, ya no había mucho que hacerle, no había mucho para poder arreglar. Entonces, cuando me ofrecieron ser director, yo les dije, pues es que no, realmente ya era un lugar que no tenía remedio, Luis. Entonces, yo no hubiera aceptado ser director de ahí si no hubiera tenido esa condicionante de que me dijeron, sí, tú, sí, porque lo vas a cerrar. Entonces, con esa condición acepté. No me dio ninguna nostalgia porque dejábamos atrás, Luis,
un lugar lleno de corrupción, un lugar lleno de prebendas, de componendas, de muchas historias de horror. Entonces, al pasarnos a un lugar como Atlacholoaya, que fue un penal diseñado en su momento para ser penal precisamente, se diseñaron muchos con esas características arquitectónicas. Te pongo 2 ejemplos. Había penales en Querétaro, es muy parecido al de Atlacholoaya, también el que está en Guasave, en Sinaloa, el que está no en Sinaloa, no, está en Tabasco, el de Huimanguillo, también es muy parecido a ese. Entonces, pues son penales que fueron construidos en cierta época, que fueron construidos también en un programa muy importante que hubo, y se construyeron cerca de 12 o 13 penales con estas características. Entonces, el pasar de un lugar totalmente corrompido a un lugar para empezar de nuevo, no queda esa nostalgia, sino como que ya decir, por fin se cerró este capítulo, ¿no? Por eso yo, en mi particular punto de vista, no se genera nostalgia. Fíjate que cuando se cierra un penal, pues digo, hay diversas cuestiones que suceden. Te voy a contar otra anécdota de un penal municipal que cerramos en el municipio de Cumpas, en Sonora, de la mano de Saúl Torres Millán y de Francisco Castellanos de la Garza. Tú cuando cierras un penal, cuando tú abres un penal, así como cuando abres una gasolinera, hay muchas personas de la localidad que se oponen o que no están de acuerdo a que se inaugure un penal, sí, porque pues se cree que pues va a haber motines, va a haber problemas, o que es peligroso, ¿no? Así como la gente cuando le hacen una gasolinera cerca de su colonia, siempre hay esa problemática, aunque la verdad, bueno, pues cuántas gasolineras conoces que hayan estallado, ¿no? Ninguna. Entonces, son creencias que tienen las personas, pero son problemas reales, ¿no? Ahí en el municipio de Cumpas, cuando decidimos cerrar el penal municipal, nos pasó todo lo contrario, Luis. Cuando hicimos el traslado de los poquísimos internos que había ahí, te estoy hablando de alrededor de 40 a 60 personas, la gente se manifestó y nos cerró la carreterita que iba al municipio con la finalidad de que no hiciéramos el traslado. O sea, se negaban al cierre del penal, Luis, porque el penal le generaba a ese lugar una cierta economía, a los taxistas, sí, a los vendedores ambulantes de afuera. Tú conoces toda la, ¿cómo se llama?, parafernalia, sí, que se hace alrededor de los centros penitenciarios, en la vendimia y en las cuestiones de papelería, de juzgados, de muchas cosas. Generan algo de economía en la zona. Derrama. Entonces, claro, la gente se nos manifestó para no cerrar Cumpas. Imagínate, digo, pues es una anécdota interesante, ¿no? Porque la verdad, a mí me había tocado que se opusiera a la construcción de centros federales, de centros penitenciarios, estatales o federales, pero no así de que se opusieran al cierre de alguno, ¿no? Y en Cumpas, pues nos tocó, te digo, a Francisco Castellanos de la Garza y a Saúl Torres Millán, nos tocó esta anécdota que te platico. Sí, muy por el contrario de lo que se puede pensar, porque efectivamente cuando se planean, incluso cuando se están construyendo los centros de reclusión, la sociedad no comprende realmente, porque no sabe, no tiene el alcance de las cuestiones positivas, ¿no? El desarrollo, la derrama, el movimiento que le da a la región, pues la instalación. Acá en Puebla, eso sucedió cuando se construyó en el 99 el centro penitenciario de Tepeji de Rodríguez. Había mucha renuencia de la gente. Lo mismo pasó en el último que se construyó también ahí en Ciudad Cerdán. La gente no aceptaba, y pues ahora lo que hacen es precisamente valorar la derrama, el movimiento, la llegada de gente, y pues no sabemos, o no había, yo tampoco había escuchado alguna historia en el que cuando se cerrara el centro, pues la gente se manifestara. Eso lo vamos a poder ver ahí en Puente Grande, ¿no? Porque alrededor de Puente Grande, del centro penitenciario, por tantos años que operó, pues se desarrolló, se creó una comunidad. Ahora vamos a ver en qué sentido o en qué condiciones se crea esa comunidad, y las personas que vivían del penal, pues ahora qué
qué actividad van a Así desarrollar, es, ¿no? aunque en esos lugares como el perímetro de seguridad es muy amplio, muy grande, o sea, no se hace tan cerca la derrama económica, los negocios periféricos, no son tan cercanos porque como es un penal federal, hay mucha cuestión estricta de la cuestión local, pero sí, claro, hay mucha gente, muchísima gente. Digo, yo de hecho como litigante, cuando fui a ver varias personas privadas de la libertad ahí que tenía yo como clientes, desde que llegas al hotel y el hotel, hay taxistas que ya tenían sus clientes, que nada más llegaban al aeropuerto, les hablaban por teléfono, pasaban por ellos para llevarlos al penal. Son taxistas que vivían muchísimo de los litigantes y de las esposas de las personas privadas de la libertad en esos lugares. Pero en los centros, digamos, estatales y municipales, Luis, están a borde de la carretera, o sea, pasando la esquina o saliendo de la puerta del penal, y ya está al lado la tiendita que te cuida las cosas, que no te dejan meter, que te rentan las chanclas para que puedas entrar porque traes plataformas, etcétera. Todo ese negocio periférico siempre se ve afectado. Pero mira, hay algo muy curioso para cuando construyen un penal. Yo alguna vez que tomé el curso en Estados Unidos de cómo precisamente abrir y operar centros penitenciarios, nos contaban allá los instructores en Estados Unidos que en algunos penales norteamericanos, Luis, antes de construirlos, más bien ya una vez que se terminan de construir los penales, tienen mucho acercamiento con la comunidad aledaña. Y de hecho, hacen una convocatoria, Luis, y prueban las instalaciones con personas de la comunidad. Es decir, en un penal para 600 o 700 personas privadas de la libertad, invitan más o menos a un promedio de 100 o 50 y los albergan durante un par de días, 2-3 días, para que estén ahí viviendo como si fueran personas privadas de la libertad, y se les da de comer y prueban las calderas, se bañan, esto, lo otro, precisamente para probar las instalaciones. Tú tienes que probar, no puedes probar ya con personas privadas de la libertad porque pues es más problemático, ¿me entiendes? Entonces las instalaciones propiamente, físicamente son probadas con personas vecinas de la localidad, que además se dan cuenta de las medidas de seguridad que existen al interior de los centros y quedan como que más tranquilas de que esté un centro en su comunidad. También durante la estancia de las personas de la comunidad se les explica y no se les trata con presos prácticamente, sino nomás duermen, viven, conviven, y se les dan pláticas de orientación, Luis, de todo lo que se va a hacer en ese centro para que ellos conozcan lo que está a un lado de su casa, a un lado de su comunidad. Entonces se me hace una cuestión, se me hizo muy interesante en esa época ver que eso, y nos dieron los ejemplos de los centros, no me acuerdo ahorita en qué estados de la Unión Americana, se hizo esto. O sea, se acostumbra que cuando se va a inaugurar una cárcel, se invita a las personas de la comunidad voluntarias que puedan estar ahí viviendo 2, 3 a 5 días para que vean cómo está la onda allá adentro. Así es como funciona. Sí, porque además, pues es una forma de involucrar a la comunidad, porque la comunidad se siente invadida de que llegan personas extrañas, para empezar, de que una administración estatal o federal toma una parte de su terreno, que aunque no es de su propiedad, pues está en su comunidad, y llegan y como que les invade, ¿no? Y luego van a llegar personas extrañas como los servidores públicos, el personal técnico, todos llegarán, y luego que les lleven a estas personas que todos en la sociedad son estigmatizados como los delincuentes, como la basura, pues claro que pues presentan mucha resistencia. En estos ejercicios, que también me parecen muy, muy buenos y acertados, pues se involucra a la comunidad para que vayan aceptando, para que vayan conviviendo con estos centros nuevos de reclusión. Y de esta forma, pues empezamos a darnos cuenta que se nos está acabando el tiempo, amigos, otra vez, queridos amigos, tendríamos que cerrar. Me gustaría solamente hacer un comentario final. Hace un momento que hablaba de el doctor García Ramírez, como gran penalista y penitenciarista mexicano. Quiero decirles que él fue mi maestro, y fue mi maestro acá en la Ibero
Puebla, en la maestría que yo estudié en esta institución, en esta gran institución, venía a darnos clases desde la Ciudad de México el doctor García Ramírez. Esa es la calidad Sí, de la efectivamente, universidad. ¿no? Y estos programas de radio que hacemos para toda la comunidad avalan, ¿no?, la grandeza de nuestra universidad, y muy contentos de podernos dirigir a ustedes a través de estos micrófonos, queridos amigos y amigas. Y de esta forma tenemos que dar por concluido este episodio de Detrás de las Rejas, pero los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión con un tema igualmente importante e interesante. Nos vemos, Adiós, amigos. muchas gracias. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio.